Hola, ¿qué tal? No sé cómo estamos de docentes. Ahí veo a Estefano y a Mauricio. Creo que nos falta de fisiopatología. ¿Pues son? Sí, falta un tal Guille de fisiopatología. Bien. Ok. Bueno, esperamos a que llegue. Esperamos unos minutos porque creo que fisiopato en la noche estaba complicado. Por lo menos en Eso lo mismo, sí. presencial. Sí, sí. Estaba leyendo ese mensaje para ver si mencionaba algo del Zoom. Sí, de eso no dice nada, pero No, no. Bueno, aprovecho este momento para preguntarles, Ulises, ¿ustedes tienen alguna suerte de delegado o vocero del Senur? Es por un proyecto, en realidad, que todo fuera del BCP, que tenemos de Parásito, y me gustaría pasar la propuesta, a ver si hay algunos interesados, que la idea sería realizarlo con gente del Senur. Buenas, yo Hola. soy el delegado de acá de Salta. Ah, perfecto. ¿Te parece si después o ahora, por medio de lo que sea, me pasás un correo, un número, así te paso la propuesta? Para que divulguen por ahí, si tienen Dale, te dejo estudiantes mi correo si querés. interesados. Ah, muchas gracias. Yo soy de Paysandú, pero estamos en contacto ahí con el de Salto, así que es lo mismo. Está impecable. Gracias, Fernando. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Hola. noches. hola, buena. Ya estamos todos, ¿no? De los que estaban en la lista. Sí, sí. ¿Sí? Luciano, ¿tú Perdón, sos perdón que Ah, yo soy de no, fisiopatología, de perdón. nada, está fisiopatología? bien. Me Va. conecté, me agarró una actualización de Zoom y me demoré un poco en conectarme, por eso sé que hace mucho que no usaba. Disculpen la demora. No, no hay Empiecen nomás problema. cuando quieran. Voy a hacer a los docentes coanfitriones por las dudas que ayer se me colapsó la computadora en un momento. Los voy a, por las dudas que se me desconecte o algo, ¿está? Dale. Los hago a ustedes. Acá. Y si quiere el primer grupo ya puede empezar compartiendo pantalla, así arrancamos. Creo que cuando quieran pueden arrancar. Bien, buenísimo, profe. Bien. Bien, a nosotros nos tocó el caso clínico D, en el cual hay una niña de 6 años escolar procedente del barrio La Blanqueada de Montevideo, Uruguay. Y el motivo de consulta es un dolor abdominal y diarrea, y bueno, los antecedentes personales, adecuado crecimiento y desarrollo, esquema de vacunación completo. Enfermedad actual, hace un mes viaja con sus padres y su hermano de 4 años a las termas del litoral del país. Desde hace 20 días presenta deposiciones semilíquidas intermitentes en número de 2 a 4 al día, fétidas, hipocoloreadas con lientería, sin mucus, pus ni sangre. Además, dolor abdominal de tipo cólico epigástrico, náuseas y anorexia sin fiebre.
A las 24 horas del inicio del cuadro consultan al servicio de emergencia donde se diagnosticó una gastroenteritis de probable etiología viral. A pesar del cumplimiento de las indicaciones higiénico-dietéticas prescritas, no se observó mejoría clínica. Con respecto al examen físico, se encuentra pirética, normocoloreada, impresión adelgazada, piel y mucosas, pliegue cutáneo hipoelástico y lengua seca. Con respecto al examen abdominal, blando, depresible, con dolor a la palpación en epigastrio, sin defensas ni masas. Con respecto al cardiovascular y respiratorio, sin particularidades. Pasamos a la siguiente. Bien, con respecto a la interpretación clínica, se envió un copro virológico, el cual desde el laboratorio dieron resultados negativos para rotavirus, adenovirus y norovirus, y esto nos va a alejar de una etiología de origen viral. Luego también se envió un coprocultivo y en el cual se observó, como se ve al costado, crecimiento de bacterias fermentadoras de lactosa, lo que va a coincidir con el crecimiento de la flora intestinal, que puede ser una Escherichia coli, Klebsiella o Enterobacter. Y bueno, y no se observó crecimiento de bacterias lactosa negativas, entonces esto nos va a alejar de una etiología compatible con Salmonella y Shigella. Con respecto al copro parasitario, bueno, en la observación macroscópica, se observaron materias hipocoloreadas, semilíquidas, con dientería y sin otros elementos anormales. Con respecto a la observación microscópica, bueno, el directo con Lugol se observaron estructuras ovales de 10 por 14 micras de doble pared, la externa trazada a lápiz y 4 núcleos y restos flagelares que son compatibles con quistes de Giardia lamblia. Y con respecto, pasamos a la siguiente. Con respecto a la conclusión diagnóstica, bueno, es una giardiasis intestinal con deshidratación leve secundaria a la diarrea persistente. Como sabemos, las enfermedades diarreicas constituyen un problema sanitario frecuente en la infancia con un impacto nutricional y en el desarrollo. Y bueno, si bien la mayoría son de etiología viral o bacteriana, son autolimitadas y la diarrea persistente nos va a orientar a una causa parasitaria como en este caso como el de la giardia. Este protozoo flagelado afecta la función intestinal y puede producir cuadros de mala absorción y pérdida ponderal y deshidratación también. Bueno, ahora pasando a hablar sobre la Giardia lamblia, propiamente dicho, es un protozoo flagelado como Hipólita, responsable de la giardiasis, que es una de las parasitosis intestinales más frecuentes en el mundo. Tiene un ciclo monoxeno, es decir, se va a desarrollar en un solo huésped, y presenta dos formas evolutivas, el quiste, que es la forma infectante y resistente, y el trofozoito, que es la forma móvil, responsable del daño intestinal. Se transmite por fecalismo. Y bueno, hablando ahora sobre el ciclo biológico, bueno, comienza con la ingesta del quiste por consumo de agua o alimentos contaminados. Estos se van a, la dosis mínima infectiva son 10 quistes. La activación se va a iniciar cuando los quistes pasan por el estómago, se van a exponer al pH ácido y se desenquistan recién en el duodeno debido al cambio de pH alcalino. El proceso va a ser rápido y los trofozoitos se van a dividir asexualmente por fisión binaria longitudinal después de salir del quiste o en ocasiones se da antes de su salida. Estos se van a adherir al epitelio intestinal mediante su disco ventral de succión, cubriendo gran parte de la superficie epitelial. A medida que avanzan hacia el colon, algunos trofozoitos se van a enquistar y generando así quistes que se van a eliminar posteriormente en las heces y asimismo permiten la continuidad del ciclo. Ahora pasando a los efectos que tienen sobre la mucosa intestinal, tenemos el aplanamiento y el acortamiento de las vellosidades intestinales. Como dije anteriormente, los trofozoitos cubren gran parte de la superficie epitelial, formando una especie como de alfombra que va a impedir el contacto directo entre el quimo y el epitelio. Esto va a generar una respuesta adaptativa del intestino que va a reducir la altura de las vellosidades y por ende la superficie de absorción. También se va a dar una atrofia parcial del borde en cepillo, o sea, las microvellosidades del borde en cepillo responsables de aumentar la superficie absortiva y de contener enzimas digestivas, se van a acortar o se destruyen parcialmente, y este daño lo que provoca es la disminución de la capacidad del intestino para digerir y absorber los nutrientes. También se da una disminución de las enzimas digestivas, y esto, entre las enzimas que están más afectadas está la lactasa, por lo que muchos pacientes presentan intolerancia secundaria a la lactosa con distensión abdominal, cólicos y diarrea osmótica tras consumir lácteos o derivados. Bueno, también se da una alteración
en el transporte de nutrientes y líquidos, el daño epitelial va a modificar el gradiente osmótico. Esto favorece la retención de agua a la luz intestinal y contribuye a que sea a una diarrea acuosa o semilíquida. También se da la mala absorción de grasas y vitaminas liposolubles, y bueno, puede ser como la A, la D, la E y la K. Al disminuir la absorción de lípidos, aparecen heces voluminosas, hipocoloreadas, fétidas, con restos alimentarios no digeridos, o sea, la lientería, y en infecciones prolongadas lo que se puede dar es que se puede causar un déficit nutricional, especialmente de la vitamina A y la D, afectando el crecimiento infantil. En conjunto, estos mecanismos lo que van a provocar es una diarrea de tipo malabsortiva y osmótica, caracterizada por heces voluminosas, sin sangre ni moco, acompañada de flatulencias, distensión y pérdida de peso. Hablando ahora sobre la respuesta inflamatoria, a diferencia de otros parásitos intestinales, Giardia lamblia no invade los tejidos, o sea, su acción es superficial. Por ello, la respuesta inflamatoria es leve y localizada, no va a haber una destrucción profunda, ni formación de un exudado purulento, ni sangre en las heces. Bien, pasando al efecto de la desnutrición, en la giardiasis, la diarrea que se presenta suele ser de tipo osmótica, originada principalmente por las lesiones que el parásito provoca en el epitelio, como anteriormente mi compañera explicó. Debido a la mala absorción, quedan restos de sustancias no absorbidas en la luz intestinal, aumentando la osmolaridad del contenido y generando un gradiente osmótico que atrae agua desde el líquido extracelular hacia la luz intestinal, aumentando así la pérdida de volumen y electrolitos en las heces. La diarrea persistente provoca una pérdida sostenida de agua y electrolitos específicos, como por ejemplo sodio, potasio y bicarbonato, alterando así el equilibrio de los compartimientos líquidos corporales. Primero se va a afectar el líquido extracelular, disminuyendo el volumen plasmático e intersticial, lo que se traduce en signos clínicos como lengua seca y pliego hipoelástico. Al reducirse este volumen circulante efectivo, el organismo activa mecanismos compensadores como el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que buscan mantener la presión arterial mediante vasoconstricción y retención de sodio y agua. A pesar de estos mecanismos, la pérdida de sodio sostenida puede llegar a generar una hiponatremia. Cuando el líquido extracelular se concentra por estas respuestas compensatorias, el agua comienza a salir desde las células hacia el espacio extracelular, generando una deshidratación celular. Esto explica los síntomas de sed intensa, pérdida de peso, cansancio observados en la paciente. Además, la pérdida sostenida de bicarbonato puede llegar a causar una acidosis metabólica, mientras que la pérdida de potasio está más relacionada con la debilidad, la fatiga, y puede llegar a producir una hipopotasemia. En casos leves, el sistema circulatorio logra compensar, como en este caso, pero cuando hay cuadros más graves puede presentar taquicardia, hipotensión o incluso shock. El tratamiento se basa en la rehidratación oral, utilizando agua potable y soluciones de rehidratación oral. A medida que la niña tolera los líquidos, se recomienda reintroducir progresivamente la alimentación habitual, comenzando con alimentos blandos y de fácil digestión. El objetivo no es solo rehidratar, sino también mantener el aporte energético y favorecer la regeneración del epitelio intestinal, evitando la desnutrición y promoviendo una recuperación completa. Siguiente. Bien, para la elección del tratamiento antiparasitario se utiliza el triángulo de Davis, que te hace una herramienta que permite la integración clínica y farmacológica para guiar la selección racional del tratamiento. Esta analiza simultáneamente tres factores fundamentales, que serían el huésped, el microorganismo y el fármaco. En primera instancia tenemos lo que es la relación huésped-microorganismo, que básicamente es la clínica del paciente con su posible etiología. La niña presenta diarrea persistente, heces fétidas y pálidas, leve deshidratación y un antecedente de baño en termas, lo que concuerda con una infección por Giardia. Después tenemos la relación microorganismo-fármaco, que la giardia sensible, por ejemplo, es los nitromidazoles, que actúan en ambientes anaerobios. Son profármacos que se activan por reducción del grupo nitro en condiciones anaerobias dentro del parásito. Y esto van a generar radicales libres que rompen el ADN e inhiben la síntesis de ácido nucleico, causando lo que es la muerte del trofosóide. Dentro de nuestro fármaco tenemos el metronidazol, que va a ser como la principal opción, que tiene una absorción rápida por vía oral, con una disponibilidad del 90% y que no disminuye con la ingesta de alimentos. Su distribución es amplia, incluyendo mucosa, intestinal, bilis, hígado y el sistema nervioso central. También atraviesa lo que es la placenta y la leche materna. Y el metabolismo de esta va a ser hepático y eliminación principalmente renal. Esto tiene un efecto bactericida y protozoicida,
dependiente de la concentración intracelular de radical reducido y tiene un esquema de 5 a 7 días. Los efectos adversos van a ser más que nada náuseas, sabor metálico, molestias epigástricas, cefalea, orina oscura y reacción del tipo disulfiram con el alcohol. Y va a estar contraindicado, por ejemplo, también en el primer trimestre del embarazo, lactancia y enfermedad hepática severa. El cuadro va a presentar lo que es una diarrea fétida, de mala absorción, entonces el metronidazol es el más eficaz y accesible en este caso, con acción directa sobre lo que es la llana lambia y excelente penetración intestinal. La niña del caso no va a presentar hepatopatías ni contraindicación, por lo que el tratamiento empírico etiológico más racional va a ser este. El tratamiento va a ser más que nada, se van a realizar 15 miligramos kilo cada 12 horas de oral por 5 a 7 días, como dije, con una dosis máxima diaria de 500 miligramos. Después otra opción es el tinidazol, esa va a permitir solo una sola dosis, que va a ser 50 miligramos kilo, máximo 2 gramos, de absorción vía oral del 90%, con un metabolismo hepático y una eliminación renal. Su dosis única va a mejorar lo que es la adherencia terapéutica pediátrica con menos efectos digestivos, y los efectos adversos van a ser similares al metronidazol, pero con menos incidencia de náuseas. En este caso, si la paciente tiene dificultad para cumplir un esquema de varios días o presenta intolerancia digestiva, el tinidazol sería la mejor opción o la opción alternativa para su eficacia equivalente y esquema corto. Después también tenemos lo que es la nitazoxanida, que pertenece a la familia de los derivados de las 5-nitrotiazolidas, y es un grupo antiparasitario y antiviral de amplio espectro. Más que nada, el mecanismo de acción es interferir con la enzima piruvato perodoxina oxidorreductasa, bloqueando el transporte de electrones dependiente de perodoxina, lo que va a nivelar la producción anaerobia de energía de ATP, que es esencial para lo que es la yarda, y va a actuar sobre lo que son los trofosoditos y quistes, y va a tener una acción más que nada antiparasitaria, antibacteriana y antiviral. Este tiene buena absorción oral con mejoras con comidas grasas y una distribución amplia. También tiene un metabolismo hepático rápido y eliminación tanto biliar como renal. Los efectos adversos van a ser náuseas leves, cefalea, coloración amarilla de la orina y elevación leve de las transaminasas. Y está indicada si sospecha con infección o no hay respuesta del metronidazol, y en el caso podría considerarse como una alternativa segura y bien tolerada en pediatría, especialmente si hay intolerancia a los metronidazol. Bien, después también tenemos lo que es el albendazol, que pertenece a la familia de los benzimidazoles. Este es un grupo muy importante de antihelmínticos y antiparasitarios de amplio espectro. En cuanto a su mecanismo de acción, bueno, se va a unir a la beta-tubulina del parásito, bloqueando lo que es la formación de microtúbulos y el transporte de glucosa, produciendo una depresión energética esencial en lo que es el parásito. Después tiene una absorción vía oral baja, con una biodisponibilidad del 5%, que va a aumentar con comidas grasas. Tiene una distribución amplia, un metabolismo hepático y una eliminación biliar y renal. Como los efectos adversos más frecuentes van a ser un dolor abdominal leve o tipo cólico y cefalea. Si bien tiene una menor eficacia que los nitroimidazoles, es útil cuando hay coinfección por helmintos o intolerancia al metronidazol. En este caso se va a reservar como segunda opción. Después, por último, bueno, tenemos lo que es la relación fármaco-huésped, ver cuál fármaco se adecua más a lo que es la paciente. En este caso, el de primera línea es el metronidazol, que bueno, asegura en niños mayores de 2 años, y sus efectos adversos, las náuseas, el sabor metálico, las molestias epigástricas, son leves y transitorias. No altera significativamente la flora intestinal normal ni causa diarrea por sobreinfección bacteriana. La paciente del caso, bueno, no presenta hepatopatía, alergias ni antecedentes que contraindiquen su uso, por lo que podría tolerarlo sin algún riesgo. Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, lo que asegura concentraciones plasmáticas eficaces tras la administración. También difunde ampliamente hacia tejidos y fluidos, lo que logra concentraciones efectivas en el sitio de infección. Además de su eliminación mixta renal y biliar, bueno, va a permitir mantener una exposición sostenida en el tubo digestivo, optimizando la erradicación del parásito. El metronidazol, además de ser eficaz, económico y accesible, va a ofrecer un balance óptimo entre lo que es la eficacia y la intolerancia y la tolerancia, lo que garantiza el cumplimiento del tratamiento, que en la práctica clínica este equilibrio entre el fármaco y el huésped es fundamental, ya que por más que un medicamento sea eficaz, va a perder su valor si no es tolerado o administrado correctamente. Bueno, y a modo de conclusión, desde la perspectiva clínica y fisiopatológica, en este caso el proceso diagnóstico permitió comprender como una diarrea persistente
puede ser la manifestación de una parasitosis intestinal como la yardiasis. Esta entidad, ampliamente descrita por Becerril y Warner, constituye una causa frecuente de síndrome de malabsorción en la infancia. A diferencia de otros agentes entéricos, Yardia lamblia no invade los tejidos ni genera una inflamación profunda. Su efecto principal radica en la interferencia mecánica y funcional sobre el epitelio intestinal. Los trofozoitos se adhieren al borde cepillo del duodeno y del yeyuno proximal mediante su disco ventral, formando una capa que altera la microestructura de las vellosidades. Y ese contacto directo es el que produce un acortamiento de las vellosidades y una disminución marcada de las enzimas disacaridasas, especialmente de la lactasa. Y como consecuencia se produce mala absorción de carbohidratos, grasas y vitaminas liposolubles. Esto explica la lientería, el olor fétido y el aspecto hipocoloreado de las heces. También contribuye al retraso del crecimiento y a la pérdida de peso, hallazgos clínicos que coinciden con lo observado en esta paciente. Y desde el punto de vista fisiopatológico, la diarrea en la yardiasis tiene un componente mixto, osmótico y secretor leve. Eso se debe a la alteración del transporte iónico y a la pérdida de integridad del epitelio intestinal. Y como resultado se genera una pérdida sostenida de agua y electrolitos, lo que explica la deshidratación leve evidenciada en el examen físico. Y en síntesis, este caso demuestra que comprender los mecanismos de acción del parásito permite correlacionar de forma precisa los hallazgos clínicos, los resultados de laboratorio y la fisiopatología subyacente, logrando así un diagnóstico etiológico certero. Además, refuerza la importancia de considerar la yardiasis como una causa relevante de diarrea persistente en pediatría, especialmente en Uruguay, donde el Ministerio de Salud Pública reporta una incidencia significativa en niños menores de 5 años, sobre todo en áreas con acceso limitado a agua potable y saneamiento adecuado. Bueno, yo en esta parte voy a abordar el tratamiento profesional de la yardiasis, haciendo hincapié en los aspectos farmacológicos y en la importancia del enfoque interdisciplinario. Bueno, entonces, desde el punto de vista terapéutico, el metronidazol sigue siendo el fármaco de elección en la yardiasis. Su acción se basa en que dentro del parásito se reduce su grupo nitro, generando radicales libres que dañan el ADN del trofozoito y finalmente provocan su muerte. Además, tiene una muy buena biodisponibilidad oral y una amplia distribución tisular, lo que permite alcanzar concentraciones efectivas en la mucosa intestinal y lograr su erradicación del parásito. El tratamiento no solo se limita solo al uso del fármaco, ya que es fundamental acompañarlo con una adecuada rehidratación oral, la restitución progresiva de la dieta y la educación sanitaria para evitar reinfecciones. También se recomienda tratar a los convivientes, incluso si están asintomáticos, y reforzar las medidas de higiene personal, la correcta manipulación de los alimentos y el control del agua, ya que la yardiasis es una enfermedad de transmisión fecal-oral muy relacionada con el saneamiento ambiental. Más allá del abordaje individual, este caso muestra claramente la importancia de un enfoque interdisciplinario. Desde la clínica se identifica la persistencia del cuadro, desde la microbiología se confirma el agente causal, desde la farmacología se justifica la elección del tratamiento y desde la salud pública se impulsan estrategias preventivas que ayudan a reducir las reinfecciones. En definitiva, integrar todas estas miradas permite pasar de una simple descripción de síntomas a una comprensión más completa del proceso de salud o enfermedad. De esta forma, no solo se busca resolver el cuadro agudo, sino también prevenir sus consecuencias nutricionales y sociales. Y como plantea Becerril, la verdadera eficacia del tratamiento antiparasitario no está solo en eliminar el agente, sino también en restablecer la función intestinal y evitar que el contexto vuelva a favorecer la infección. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Con permiso tomo la palabra. Disculpe, no tengo cámara, estoy en una computadora de torre y no cuento con cámara. Bueno, muy bien. Desde el punto de vista de la parasitología no tengo nada que aportar. La verdad que dijeron todo bien en cuanto al agente etiológico. Y la presentación estuvo bien. Tal vez que algunas veces se sintió bastante leída, Ulises, en ese entendido. Tal vez que es difícil, yo sé, la virtualidad es complejo. Tal vez que unas presentaciones, cuando uno las realiza, lo bueno es que tengan un soporte mucho más visual y mucho menos texto. Porque si yo lo que veo en la presentación es lo mismo que escucho, para eso lo leo. Que no suene tan
áspero de mi parte, no es la idea. Pero bueno, como un comentario, en realidad espero que sea más positivo, más constructivo. Van a ser montones de presentaciones de PowerPoint para 1 millón de actividades a lo largo de la carrera. Intenten que sea un soporte para los que escuchamos y para ustedes también, es decir, para que les ayude a recordar cosas, pero que no sea simplemente leer la diapositiva, sí. Pero muy bien, de la parte parasitológica, nada que agregar ni preguntar, ¿sí? Buenas, yo de mi parte no tengo mucho para aportar porque en realidad de bacteria no tiene mucho este caso. Lo único que comentarles es que estuvo bien la interpretación del coprocultivo, que era algo que me asustaba un poco, estuvo perfecta. Y estoy de acuerdo con Mauricio que tal vez un poco cargada la presentación de texto y por momentos me perdía con tanta cosa. Y eso de bueno, que a veces yo sé que quieren como decir mucha información en el poco tiempo que cada uno tiene para hablar y todo, pero cuando es leído, la realidad es que el tono de voz es siempre el mismo, entonces uno no entiende mucho si es en qué quieren hacer énfasis y en qué no, y eso, bueno, se nota en las presentaciones. Así que nada, pero el resto, por mi parte, eso nada más. Dale vos, Lucho, y cierro yo, ¿querés? Con tratamiento. Vale, perfecto. Yo de fisiopatología tengo un comentario nomás. No había mucho de fisiopatología en esta presentación sobre las alteraciones hidroelectrolíticas ahí, consecuencia de la diarrea. Creo que de la deshidratación no hay mucho que decir, analizaron bien la clínica. Lo que sí, hay un error en la interpretación cuando mencionaron la hiponatremia, que en realidad es un error frecuente en el curso y bueno, mm, me parece que está buena la oportunidad para remarcarlo. Cuando presentaron dijeron que la hiponatremia se da, bueno, que obviamente al tener aumento de las pérdidas intestinales de agua y iones, hay una pérdida entre otras cosas, sodio. Está bien, a nivel del intestino se pierde sodio, pero dijeron que la hiponatremia es por pérdida de sodio mantenido. Y eso en realidad es un error conceptual. La hiponatremia no es por pérdida de sodio, sino que es por ganancia de agua. Como bien dijeron ustedes, se activan los mecanismos neuromorales que responden a esa caída del volumen circulante eficaz y entre ellos está la hormona antidiurética. La hormona antidiurética lo que hace es reabsorber agua libre a nivel renal y eso es lo que genera la hiponatremia. No es la pérdida de sodio. La pérdida de sodio, o sea, siempre que haya, y ese es el concepto, me parece, principal del tema de disnatremias en fisiopatología, siempre que haya una alteración en la natremia, es más por una alteración en el balance de agua, tanto ganancia o pérdida de agua, como en el sodio en particular. Porque la natremia en realidad es la resultante de la relación entre el sodio plasmático y el agua plasmática. Eso simplemente para aclararlo, más allá del caso que no les daba un valor de sodio ni nada, eso fue como lo hicieron de forma teórica y está bien, pero bueno, nada, es un concepto general. Después el resto hablaron del potasio y eso me parece que estaba bien lo que dijeron. Perdona, ¿había alguien levantando la mano? Así que Aldo, básicamente dale, como sí. que sí, por acción de la vasopresina como reabsorbe agua se queda diluido el sodio, entonces básicamente Exacto, sería eso. exacto. Porque en las Ah, diarreas hay pérdida de sodio, ¿verdad? Pero hay mucha pérdida de agua también. Entonces, lo que se genera, como pasa, por ejemplo, en otros tipos de patologías, cuando hay, por ejemplo, una pérdida cutánea, un tercer espacio, bueno, en cualquier caso que se activan estos sistemas neuromorales, puede haber hiponatremia, pero como consecuencia de la reabsorción de agua libre a nivel renal, que es uno de los mecanismos. ¿Se acuerdan que de los estímulos para la secreción de arginina vasopresina o de antidiurética, están los dos estímulos principales son el osmótico, ¿verdad? Y la volemia, el estado del líquido extracelular. Cuando hay una caída del volumen circulante eficaz, predomina el mecanismo presor por sobre los móticos para la secreción de hormona antidiurética. Es más, aunque haya hiposmolaridad, como probablemente en este caso haya hiposmolaridad, si la volemia baja porque se deshidrató, va a haber aumento de la hormona antidiurética.
Eso es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para preservar el volumen del líquido extracelular, porque, bueno, reabsorbe sodio y agua a través del sistema renina-angiotensina aldosterona, pero también reabsorbe agua libre a este nivel. Entonces, lo que preserva es el líquido, el volumen, y bueno, y compromete, en este caso, el balance de sodio de la natremia. ¿Queda claro? Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, el resto todo bien y felicitaciones por la presentación. Gracias. Bueno, y cierro yo desde farmacología. Me gustó la presentación, estuvo ordenada y creo que fueron haciendo bien como un encare entre la paraclínica y el abordaje diagnóstico y después terapéutico. Igual me sumo un poco a lo que dijeron el resto de mis compañeros docentes y compañeras, de que había mucha letra y eso ensucia un poco la vista y y lo que ustedes quieren jerarquizar se pierde un poco, que repito, sin demonizarlos, es difícil a veces en la virtualidad porque uno quiere como que mostrar cosas y es un poco difícil, pero está como que quede como algo para futuras instancias. Y yo los quiero felicitar porque desde el punto de vista farmacoterapéutico me encantó lo que hicieron de mostrar como todas las posibles alternativas de tratamiento, porque en realidad si no es muy cuadrado, ¿no? Giardiasis intestinal le da un metronidazol y como que va como por un tubo. Y ustedes hicieron el análisis del triángulo de Davis y plantearon muchas alternativas terapéuticas, que es lo que siempre nos gusta que intenten hacer, y después ustedes hicieron bien una elección del metronidazol por varios atributos que tiene el metronidazol y creo que estuvieron muy bien. No dijeron porque era disponible, porque tiene bajo costo, porque es eficaz. Me gustó, realmente me gustó muchísimo y les quiero felicitar porque hasta ahora es el único grupo que lo ha hecho desde que arrancamos con estas instancias de interdisciplinariedad. Después, en un momento capaz que escuché mal o algo, dijeron que no causaba diarrea el metronidazol o como efecto adverso. Capaz que yo entendí mal cuando estaban hablando. No, te puedo decir. No. ¿No? Capaz que me entreveré cuando lo dijeron. Entonces nada, olvídense, nada más. Les felicito. Gracias. Gracias. Vamos con el segundo grupo. Hola, buenas. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Bueno, muy bien. A nosotros nos tocó el caso clínico E. Es un paciente de sexo masculino de 58 años y el motivo de consulta fue falta de aire. Como antecedentes personales es un tabaquista intenso, con EPOC, con hipertensión, tiene una cardiopatía isquémica con infarto agudo de miocardio de hace 6 meses. En la enfermedad actual ingresa a sala de cuidados moderados por disnea a mínimos esfuerzos, ortopnea y en la última semana episodios de disnea parasítica nocturna. Al examen físico al ingreso, el paciente está lúcido, con un buen estado general, con una polipnea de 26 ciclos por minuto y está bien perfundido. La piel y mucosas están normocoloreadas. Al examen cardiovascular se palpa el choque de punta en el sexto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, con un latido sagital, un ritmo regular de 110 ciclos por minuto, con un soplo sistólico con características de insuficiencia mitral, una presión arterial de 110/70 con ingurgitación yugular y sin reflujo hepatoyugular ni edemas. Al examen pleuropulmonar se ocultan estertores crepitantes en tercio inferior de ambos campos pulmonares y al tercer día de internación en la sala de cuidados moderados se detectó un brote por una bacteria multiresistente. Bueno, luego de lo hablado previamente, y de haber recibido los resultados paraclínicos y haber analizado estos hallazgos, decidimos realizar una confirmación del diagnóstico fisiopatológico. Y bueno, ahora voy a explicar un poco lo que es el mecanismo fisiopatológico, que nos va a ayudar también a entender, interpretar los datos paraclínicos y eso, los estudios paraclínicos, que van a explicar mis compañeros, que se halló en este paciente. Y bueno, y también la causa que pudo haber llevado a esta descompensación, y bueno, y el tratamiento que debería recibir este paciente.
Entonces, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica con descompensación aguda, postinfarto, cursando con FEBI reducida, normotensiva, con perfil clínico caliente y húmedo, caliente porque, como se hablaba, está bien perfundido, y húmedo porque tiene una congestión pulmonar, y con compromiso del ventrículo derecho secundariamente a la falla izquierda. O sea, este paciente entonces está cursando con una FEBI reducida. Bueno, entonces es insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección reducida menor al 40%, que nos habla de un origen miocárdico, y lo que sucedió es que luego de este infarto se generó una muerte, una pérdida de cardiomiocitos, también por esta isquemia y todo eso, y esta pérdida de cardiomiocitos lo que generó es una disminución en la contractilidad del ventrículo izquierdo. Entonces eso lo que generó es que disminuyera el gasto y la fracción de eyección, y ocasionó que quedara mayor volumen acumulado ahí en el ventrículo izquierdo. Eso generó una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, y por eso generó una dilatación con esta hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. O sea, lo que nos habla es que se agrandó la cavidad, y bueno, esta dilatación, hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que generó es que generó una insuficiencia mitral, porque lo que pasó es que se hinchó de los músculos papilares, y eso lo que generó es que las cuerdas tendinosas se fraccionen de las valvas de la válvula mitral, y eso como que no coapten, entonces, como que no capten bien, entonces permitió el flujo de forma retrógrada de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Entonces, como vemos en esta imagen a la derecha que puse acá, que más o menos resume el mecanismo fisiopatológico, lo que sucede es que aumenta la presión en el ventrículo izquierdo por esta sobrecarga de volumen. Debido a esta insuficiencia mitral, de forma retrógrada va la sangre hacia lo que es la aurícula izquierda, aumenta la presión en la aurícula izquierda, y eso pasa hacia las venas pulmonares, y bueno, y cuando pasa hacia las venas pulmonares llega a los pulmones, aumenta la presión en los pulmones, y al aumentar la presión capilar, genera esta salida de líquido hacia el intersticio, que se traduce en esta sintomatología del paciente con este edema pulmonar, con la disnea, la falta de aire y todo eso. Esto ocurrió primero. Después, secundariamente, lo que pasó a esto es que como aumentó, se generó la afectación a derecha, porque como aumentó la presión en los pulmones, esto generó un aumento en la presión de la arteria pulmonar, y al generarse este aumento en la presión de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho tiene que aumentar la presión para poder eyectar y vencer la presión que hay en esta arteria pulmonar y llevar la sangre hacia los pulmones. Entonces, también se traduce en un aumento en la presión del ventrículo derecho, que retrógradamente genera un aumento en la presión en la aurícula derecha. Y bueno, y esto también retrógradamente genera una congestión venosa central, que se traduce en la ingurgitación yugular que posee el paciente. Entonces, más o menos explicado este mecanismo fisiopatológico, se explican los resultados encontrados en este paciente. Bueno, hablando del ecocardiograma, nos va a evidenciar que hay un ventrículo izquierdo dilatado con hipertrofia excéntrica moderada, aquinesia de todos los segmentos de la pared anterior y apical del ventrículo izquierdo, con una FEBI que está calculada en 35%. Una aurícula izquierda severamente dilatada, una insuficiencia mitral excéntrica de grado moderado a severo y una hipertensión pulmonar moderada estimada por la velocidad de insuficiencia tricúspide. Entonces acá lo que podemos destacar primeramente, teniendo en cuenta los valores normales de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la FEBI, acá tenemos un 35%, lo que podemos considerar que está disminuida, y con aquinesia, como dice ahí, que sería la pérdida o dificultad del movimiento de la pared anterior y apical del ventrículo. La pared anterior y el ápex, que esto va a ser típico de esa cardiopatía isquémica postinfarto, y nos va a hablar de esa disfunción sistólica, porque como el ventrículo perdió contractilidad, se remodela, entonces va a expulsar menos sangre por latido, va a estar llegando menos sangre a la aorta, y eso lo que va a hacer el organismo es intentar compensarlo, ajustando los determinantes del gasto, que sería la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia. Pero claro, al estar la contractilidad reducida, estas compensaciones no van a alcanzar. Esto también nos informa de que la insuficiencia mitral funcional moderada, que decía Dalton, con esa tracción de las valvas, lo que va a hacer es que parte de la sangre va a regurgitar hacia la aurícula izquierda, entonces esto va a prolongar la congestión, que es lo que le da el perfil húmedo al diagnóstico del paciente. Y esta aurícula dilatada nos va a hablar de la cronicidad y del riesgo de fibrilación auricular y eventos embólicos que puede presentar este paciente.
Bien, ahora si pasamos a la radiografía que se pidió para este paciente, una radiografía de tórax. Bueno, gracias a esto se pudo confirmar la cardiomegalia, que era algo que se presumía, porque al momento del examen físico se vio que el choque de punta estaba desplazado. Y bueno, si miramos ahí la imagen, se ve claramente una pérdida de la silueta normal del corazón. Y acá es importante que recordemos el antecedente de este paciente, que hace 6 meses tuvo un infarto agudo de miocardio, que como ya se comentó, llevó un remodelado del ventrículo izquierdo, que, bueno, básicamente se dilató, ¿no? También destacamos en la radiografía el aumento en el calibre de los hilos vasculares, lo que muestra signos de hipertensión venocapilar pulmonar, que como hablamos, eso lleva a congestión y edema en los pulmones, que va a corresponder a lo que se ve ahí como unas opacidades como algodón, que se ve en ambos campos pulmonares, y explicaría la disnea, ¿no? Esa falta de aire que motivó que motivó al paciente a consultar, y también podría explicar los estertores crepitantes que se escucharon al momento de la ocultación, que traducirían líquido a nivel de los alvéolos. Después, el lecho arterial pulmonar también se vería afectado en esta radiografía, debido a que al aumentar la presión pulmonar, eso llevó también a que la arteria pulmonar izquierda se dilatara y se va a perder ese valle de la arteria pulmonar, que acá justamente se pierde, se vería en una radiografía normal. Y bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver el resultado del péptido natriurético tipo B N terminal, que se mide en plasma. Y bueno, es un fragmento inactivo justamente del péptido natriurético tipo B, que básicamente cuando este aumenta su concentración puede tener efecto diurético y natriurético. Y bueno, se ven aumentados cuando los cardiomiocitos los liberan en los ventrículos, y eso sucede básicamente por una distensión a causa de sobrecarga de volumen o presión, que es el caso de este paciente, ¿no? Que habíamos comentado, que se dilata el ventrículo izquierdo. Y por eso es importante pedir este estudio en estos pacientes y bueno, y en otros casos de la práctica clínica también, porque va a servir entonces como un biomarcador para diagnosticar, pero también para descartar la insuficiencia cardíaca aguda. Específicamente, yo dije que se pedía el fragmento inactivo justamente porque es como la forma, digamos, del péptido que más vida media tiene, aproximadamente más de 60 minutos. Y si miramos ahí en esa tabla, que es el libro de fisiopatología, el umbral para confirmar, para la confirmación diagnóstica, es por encima de los 900 picogramos por mililitro, y nuestro paciente tenía 3150, que es claramente muy elevado y nos habla de la gravedad del cuadro, y de persistir alto, nos va a hablar también de un mal pronóstico, y sería indicador de mal pronóstico. Bien, siguiendo con el electrocardiograma, nos mostró que tiene un ritmo sinusal de 80 latidos por minuto, lo cual es normal. Tiene PIPR normales que muestran la conducción auriculoventricular conservada. Tiene el QT corregido normal, que también traduce que el tiempo total de repolarización va a estar dentro de los límites. Lo relevante de este electrocardiograma es que muestra una probable secuela anterolateral que es visible porque hay QS con poder de regresión de R, Q patológicas, T planas o negativas sin supra-CT, lo cual es un patrón típico de una cicatriz anterolateral del ventrículo izquierdo con trastornos secundarios de la repolarización, lo cual es muy coherente porque este paciente tuvo un antecedente de infarto agudo de miocardio hace 6 meses. Bien, entonces al no describirse elevación aguda del ST ni QT corregido patológico, el electrocardiograma va a seguir apoyando nuestro diagnóstico de un cuadro crónico descompensado más que un síndrome coronario agudo. Bueno, en este paciente va a haber varios tratamientos, como dijo mi compañero. Primero, el tratamiento de la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca crónica. Lo vamos a abordar con 3 pilares fundamentales que van a ser la oxigenoterapia, empezando con el CPAP, ¿tá? Que lo vamos a colocar de forma temprana porque va a mejorar la oxigenación y la descarga al corazón. Entonces, al aumentar la presión dentro del tórax, se va a reducir el retorno venoso y también disminuye la resistencia contra la que el corazón va a bombear. Entonces, o sea, disminuye la precarga y la poscarga. Así baja la presión capilar pulmonar
se descomprime el pulmón y el paciente empieza a mejorar rápido y empieza a respirar mejor. Y en este paciente con EPOC vamos a apuntar a llegar a una saturación de un 88 a un 92%. Por otro lado, vamos a usar el furosemida, la furosemida intravenosa, que es un diurético de elección porque va a eliminar sodio y agua de forma rápida, aparte actúa. Además tiene un efecto venodilatador temprano que va a aliviar la disnea incluso antes de que empiece la diuresis. Entonces, si el paciente no usaba diuréticos, comenzamos con una dosis de 20 a 40 miligramos intravenosos. Y si ya los tomaba, vamos a usar una a dos veces la dosis que tomaba vía oral total diaria. ¿Tá? Y siempre vamos a estar controlando la diuresis, la creatinina y los electrolitos. Y por último, también se usa la nitroglicerina, ¿tá? Intravenosa, que es un vasodilatador venoso y arterial, que reduce la congestión y la carga del corazón. Entonces iniciamos con 5 a 10 microgramos por minuto y se ajusta según la presión arterial del paciente, buscando la menor dosis eficaz. Entonces, estos tres fármacos en conjunto mejoran la oxigenación, alivian la disnea y estabilizan la circulación en pocos minutos, haciendo que el corazón trabaje con menos esfuerzo y así el paciente respire mucho mejor, o sea que mejore la disnea. Bien, y ahora vamos a hablar de, bueno, de los posibles desencadenantes que pudieron haber provocado la crisis aguda de insuficiencia cardíaca en este paciente. Y para esto nos centramos en tres, que por el caso del paciente son los más probables. Primero tenemos el tabaquismo activo, que se menciona en la historia. Sabemos que, en un paciente con EPOC, el cigarrillo favorece el estado de hipoxemia, y cuando baja el oxígeno, bueno, se activa el sistema nervioso simpático, lo que termina aumentando la poscarga, y el ventrículo izquierdo, junto con la FEBI reducida, que decía la paraclínica, termina eyectando menos. Y eso termina aumentando la presión de llenado y se transmite al pulmón retrógradamente, como decía el compañero al inicio, llevando congestión y la disnea que aparece en la historia. Bien, después, bueno, también tenemos la falta de adherencia a la medicación de base, que puede pasar también. Por ejemplo, si se saltea el diurético, el cuerpo retiene sal y junto con la sal, si el agua aumenta la volemia y el peso puede subir rápido. Después, si se saltea, por ejemplo, el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o el beta bloqueante, bueno, se activan, se termina aumentando la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona y el simpático, llevando a vasoconstricción y más retención. Porque bueno, también se resorbe sodio, se resorbe agua y aumenta la bulimia y también favorece este estado. Después tenemos también la sobrecarga de volumen por sodio y líquidos que puede haber en la alimentación del paciente. Porque bueno, muchas veces el paciente no sabe que el sodio que consume no está solamente en el salero, ¿tá? Sino que hay alimentos como caldos, fiambres, enlatados, panes, con mucho contenido de sodio. Y si además de eso aumenta la ingesta de líquidos como bebidas isotónicas, se expande la bulimia y también lo mismo. En pocos días se congestiona también. Y bueno, con estos tres, el tabaquismo activo, los olvidos de medicación y la sobrecarga de volumen, podrían explicar la agravación aguda que sufrió este paciente. Y bueno, otro posible desencadenantes, pero que son menos frecuentes, puede ser el uso de fármacos como AINES, corticoides sistémicos, descongestivos vasoconstrictores, la arritmia auricular paroxística, infecciones respiratorias y anemia. Bueno, bien, ahora para terminar con la historia cardíaca, yo voy a hablar un poco del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica que tenía este paciente de base. Bueno, inicialmente lo que haríamos es clasificar según los datos que tenemos del paciente, que en realidad este paciente tenía cambios estructurales a nivel cardíaco y además había agregado síntomas de disnea progresiva en este último tiempo, entonces lo podemos clasificar en un estadio C y además en la clase funcional. En la anamnesis de la descompensación tenía una clase funcional 3, por lo cual nosotros vamos a tratar de enfocarnos en la 2 para que no evolucione. Entonces, bueno, este tratamiento farmacológico, el objetivo principal es disminuir la mortalidad del paciente y además mejorar el pronóstico, disminuyendo, por ejemplo, las hospitalizaciones de este paciente. Y después, como viene saliendo una descompensación, vamos a realizar dosis bajas de estos tratamientos para evaluar la respuesta y además ajustar progresivamente según la evolución que tenga el paciente. Y bueno, en realidad, ¿qué buscamos de estos tratamientos, de estos fármacos? Sería, ahí yo les dejo una lista, que sería disminuir la poscarga y prevenir el remodelado ventricular,
inhibir los efectos adversos que tiene el sistema nervioso simpático, disminuir la fibrosis, aumentar los efectos diuréticos y promover los efectos protectores tanto en el corazón como en los riñones. Después, por ejemplo, nosotros planteamos una terapia de cuatro fármacos, que empezamos con, por ejemplo, un inhibidor de enzima conversora de angiotensina, que elegimos en Alapril, 2,5 miligramos cada 12 horas, que en realidad este paciente es un paciente que tiene POC, y si llega a presentar una tos persistente, lo cambiaríamos a un fármaco de segunda línea como los Sartan, 12,5 miligramos día. Después nos pasaríamos a espironolactona, 12,5 miligramos día, que es un antagonista de los receptores de aldosterona. Después también le podríamos dar, le vamos a mandar beta bloqueantes, que nosotros elegimos el bisoprolol, 1,25 miligramos por día. Y después a este tratamiento se le va a indicar como un fármaco, vamos a decir, nuevo, que son los inhibidores SGLT2, la apagliflozina, 10 miligramos días, y después, como para cerrar de eso de insuficiencia cardíaca, también este paciente tenía EPOC, entonces le mandamos como tratamiento un beta bloqueante, que ya le habíamos mandado bisoprolol, y le vamos a agregar le vamos a mandar fármacos de acción prolongada, como son los agonistas beta 2 y los antagonistas muscarínicos, que tienen el efecto broncodilatador, y además mencionar un poco la prevención secundaria de la cardiopatía isquémica para este paciente que tuvo el infarto de agudo miocardio hace 6 meses, con ácido acetilsalicílico 100 miligramos día más atorvastatina 40 miligramos días. Y bueno, hacerle un seguimiento al paciente y evaluar cómo viene con el tratamiento. Bien, siguiendo con las medidas no farmacológicas, se va a recomendar que la ingesta de sodio sea menor a 3.000 miligramos día, con un objetivo ideal de 1.500 miligramos día. También se debe controlar lo que es la ingesta de líquidos, que no puede superar lo que es 1,5 a 2 litros diarios, incluyendo el agua, la sopa y el café. Lo que esto va a hacer es ayudar a disminuir los síntomas congestivos, como son los edemas o la hinchazón. Lo que sí es fundamental es el abandono total del tabaquismo, ya que dejar de fumar ayuda a detener lo que es la progresión del EPOC, va a disminuir los riesgos de eventos isquémicos como los infartos, y además la nicotina es un vasoconstrictor que agrava la hipertensión arterial. También se recomienda lo que es la actividad física controlada, que en los pacientes cardíacos o respiratorios el ejercicio lo que ayuda es a mejorar la capacidad funcional, la tolerancia al esfuerzo y reduce la disnea. Esto se logra con entrenamiento muscular y técnicas respiratorias guiadas. También es importante lo que es el automonitoreo del peso diario, ya que si el paciente nota que hay un aumento de 1 o 2 kilos, puede ser por retención de líquido, lo cual indica que hay que ajustar el tratamiento, sobre todo de los diuréticos. Y por último tenemos el control de las comorbilidades, donde se incluyen vacunas preventivas como la antineumocóxica y la vacuna anual contra la influenza, que ayudan a prevenir infecciones respiratorias que pueden descompensar al paciente. Bueno, como al tercer día de internación comenzó a circular una cepa bacteriana multiresistente, se decidió realizar un hisopado rectal que sirva como muestra. En el cultivo que se realizó a partir de la muestra de nuestro paciente, se logró aislar una cepa de Klebsiella pneumoniae, y el resultado que arrojó el antibiograma indica que esta cepa es resistente a penicilinas, a inhibidores de beta-lactamasas, a cefalosporinas de hasta tercera y cuarta generación, a carbapenems y a trimethoprim sulfametoxazol. Pasamos. Además, se hizo este test de sinergia con un quelante de zinc que dio un resultado positivo, y esto lo objetivamos al ver el halo de inhibición alrededor de los discos de carbapenems, que se ensancha en dirección hacia el disco del quelante, que es el que está marcado como ETA. Este patrón es característico de la expresión de una metalo-beta-lactamasa, que es una beta-lactamasa de tipo B, que utiliza el zinc como cofactor para inhibir a la mayoría de los beta-lactámicos, incluidos los carbapenems. Algunas características de esta enzima, que no es inhibida, por ejemplo, por el ácido clavulánico, el tazobactam ni el avibactam. La más frecuente en nuestro medio acá en Uruguay es la de tipo NDM, y no es capaz de hidrolizar la acción de los monobactámicos. Pasamos.
también es importante diferenciar una colonización de una infección, y es que en el aislamiento de esta cepa, que proviene del hisopado rectal de nuestro paciente, lo que está mostrando es una colonización intestinal, no una infección activa. Entonces, la conducta inicial sería tomar medidas de aislamiento de contactos y vigilancia. Solo vamos a iniciar la antibiótico-terapia si aparece un síndrome clínico que sea compatible con una infección y que nosotros logremos confirmar esta infección con la correcta paraclínica. Y en el caso de que el paciente desarrollara una infección por esta misma cepa, la estrategia más sólida sería combinar el Astreonam con el Avibactam. Esto porque la metalo-beta-lactamasa no es capaz de hidrolizar el Astreonam porque se trata de un monobactámico, pero el problema es que muchas de estas cepas suelen coexpresar también beta-lactamasa de tipo A, como las BLE, de tipo C, de tipo D incluso, y estas sí inactivan el Astreonam. Por eso es que lo combinamos con el Avibactam, para que este inhiba las beta-lactamasa de tipo A, de tipo C, de tipo D, proteja el Astreonam y el Astreonam pueda cumplir su función bactericida. Entonces, ¿por qué no elijo como primera línea los antibióticos como amikacina, gentamicina, ciprofloxacina, que aparecen como sensibles en el antibiograma? Básicamente porque no abordan el mecanismo central que está generando esta resistencia. Sí son muy útiles para coadministrar o como alguna alternativa dependiendo del foco de infección y la gravedad de la misma. Sería eso. Bueno, y como una en suma, podemos decir que tenemos un paciente de 58 años con EPOC, hipertensión arterial, que es tabaquista y con un previo infarto agudo de miocardio, que consulta por falta de aire. Como diagnóstico, tiene una descompensación aguda de insuficiencia cardíaca crónica con edema pulmonar de origen cardiogénico, del cual se desconoce el desencadenante. Como tratamiento de emergencia le vamos a dar oxigenoterapia, furosemida y nitroglicerina, y el tratamiento por Klebsiella pneumoniae no se va a realizar con antibióticos porque el paciente es asintomático. Y en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica se trata con YECA, ARA2, beta bloqueante, el antagonista del receptor de mineralocorticoides y el inhibidor de SGLT2. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Si quiere, capaz que arranco yo, que esta historia tenía un poco más de fisiopatología. Dale. Bueno, Sí, arranca tranqui. dale. Con otros grupos también pasó. Es una historia muy larga y bastante compleja, ¿no? Entonces, quizás quedó medio hipertrofiado, sobre todo la parte cardiológica de la fisiopatología. Yo creo que estuvo bien, estuvo muy bien la presentación, sobre todo los mecanismos de progresión de la insuficiencia cardíaca crónica. Este, Como en todo caso de crónico agudizado, se intrincan las cosas y bueno, y conviene hacer un análisis separado, ¿no? Ustedes hablaron de la, de la, de la justamente la insuficiencia cardíaca crónica, los mecanismos, la progresión, etcétera, la activación de los ejes neuromorales. Hablaron de la descompensación aguda y estuvo bueno, a diferencia de otros grupos que hoy que plantearon una causa, o plantearon no una causa en este paciente porque no surge la historia, sino plantearon las posibles causas que puede haber de agudización, de esa insuficiencia cardíaca aguda. Eh, pero bueno, después cuando fueron al tratamiento, hablaron, me parece, eh, no lo adecuaron tanto a la historia. Les digo, capaz que después Estefano va seguramente a mencionar las cosas, no me voy a meter en farmacología, pero sí que, por ejemplo, cuando hablaron del tratamiento de la descompensación aguda, hablaron de la nitroglicerina. Y se acuerdan que la insuficiencia cardíaca aguda, una de las formas de clasificarlo es según la presión arterial, si es normotensiva, isotensiva o hipertensiva. Por lo general, el uso de la nitroglicerina, si bien también puede ser un vasodilatador venoso y disminuir la congestión, es el uso como vasodilatador arterial, el descenso de la poscarga al ventrículo izquierdo. Y eso se utiliza en un paciente que, por ejemplo, que tiene una insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva. O sea, es otro paciente, no es este que tiene una disfunción contráctil tan severa, con una FEBI baja.
Este paciente, de hecho, está normotensivo, casi hipotenso. Entonces, no es planteable hacer nitroglicerina en agudo en este paciente con esas cifras de presión, porque, como bien dijeron, uno de los efectos adversos y los riesgos que hay que monitorizar es la hipotensión. Este paciente seguro que con nitroglicerina se va a hipotender, más el furosemide que le están haciendo. Entonces, me parece que como tratamiento para la insuficiencia cardíaca aguda tiene que preguntarse antes eso, dentro de esa clasificación. Me parece que las dos clasificaciones, también el perfil hemodinámico, ¿no? Que lo dijeron bien que era húmedo y caliente, o sea que hay que descongestionar el sector venoso y congestión pulmonar bueno, y tratamiento de plectivo, pero un vasodilatador arterial tan importante como la nitroglicerina en este escenario me parece que no tiene lugar. Por eso le digo, adecuar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda según el patrón hemodinámico y la forma de presentación que tenga en este paciente. Después, con respecto al tratamiento, más allá de lo farmacológico que seguramente FEFO aborde, hay otras cosas también que ahí lo mencionaron, lo higiénico dietético. Después, ustedes también, como vieron en fisiopatología, que la progresión de la insuficiencia cardíaca crónica tiene que ver con esa remodelación cardiovascular bueno, y la disincronía electromecánica que hay tratamientos como para ofrecer desde ese punto de vista, la resincronización, bueno, una eventual plastia mitral que tiene insuficiencia mitral funcional. Esto se lo digo para complementar y para aprovechar a repasar alguna cosa. Entiendo que la presentación era larga y había mucha cosa, y esto capaz que es más letra chica y no era lo medular. Lo más importante parece que estuvo todo y lo dijeron. Eh, y bueno, está. Sobre todo eso, me parece que en la parte de me parece que faltó un poco, estuvo muy bien analizada la parte crónica, pero dentro de la agudización me parece que falta un poco sacar ese patrón hemodinámico que después tiene obvio implicancias en el tratamiento. Sí, Luciano, dale. Sí, tenía una duda porque dijiste que la nitroglicerina en el contexto de generar la disminución de la poscarga, viste que eso es cuando se dan dosis más altas. Si la hacen dosis Sí, bajas para generar más podría dilatación, ser. también la Sí, hipotensión. en teoría primero está la vasodilatación venosa y la descongestión y después la vasodilatación arterial, Esa pero es la en este contexto es un fármaco peligroso, digamos, para eso. Cuando es un edema agudo de pulmón, por ejemplo, hipertensivo, sí, incluso, bueno, se puede hacer nitritos oral, se puede hacer nitroglicerina intravenosa, pero no es planteable con las cifras de presión que tiene este paciente, me parece, por lo menos no es lo que se hace, no es lo que van a ver hacer en la práctica clínica. Pero bueno, capaz que de fármaco nos dan un poco más de opinión técnica. ¿Terminaste, Lucho? ¿Sigo yo? Dale, terminé. Eh, bueno, lo primero, se pasaron un poquito de tiempo, estuvieron en 24 minutos y no es mucho, pero nada, como a manera de aprendizaje y de su formación profesional para el futuro, intenten siempre adecuarse a los tiempos, porque después cuando presentan, no sé, cuando sean residentes, posgrados, presenten congresos o lo que fuera, después tienen tiempos acotados, incluso después tienen tiempos acotados de consulta y más o menos tienen que intentar adecuarse a los tiempos, sobre todo cuando presenten pósters o presentaciones orales o lo que sea. Después la presentación me gustó mucho, está bastante estética, está como re linda, y ahí sí priorizar un poco más, capaz que algunas cosas, y no era tanto texto, igual hay bastante texto en algunas partes, pero creo que eso lo resolvieron un poquito mejor que el grupo anterior. Eh, y después del tratamiento, bueno, un par de cosas. Eh, Ahí pusieron oxígeno CPAP, que capaz que ni siquiera vieron eso en algún momento en este curso, pero la CPAP no es una modalidad de soporte ventilatorio estrictamente, pero capaz que lo que querían decir ustedes es ventilación invasiva, no sé qué quisieron poner, pero debería tener presión positiva en ambos tiempos respiratorios para usarlo en esta situación. Y en sí, oxigenoterapia y soporte ventilatorio son cosas distintas. Ahí pusieron como algo medio junto, y vos capaz, Lucho, querés saber algo, obviamente bienvenido, pero capaz que ahí se mezcló un poco. Una cosa es la oxigenoterapia y otra cosa es el soporte ventilatorio, digamos.
quedó como si fuera medio lo mismo. Y después está con el furo, nada, bien. Y con la nitroglicerina, ahí yo voy a capaz que discernir un poco con Luciano. Es verdad que siempre nosotros usamos la nitroglicerina depende un poco del perfil hemodinámico del paciente. Yo no me acuerdo qué pH tenía, pero estaba ahí medio como en el límite. Pero está, desde la farmacología sí está bien hacer una titulación de la dosis, intentando buscar el efecto venodilatador para reducir la precarga y mejorar un poco ahí el manejo básicamente de las presiones de llenado, y que eso podría llegar a contribuir un poco a la disminución del edema pulmonar, pero en realidad ya con la furosemida están logrando un poco ese efecto, porque creo que ustedes dijeron que la furosemida intravenosa tiene un efecto venodilatador, que ese efecto no lo alcanza, no lo tiene por vía oral, porque tiene que ver más con un mecanismo de vasodilatación, directa en los vasos, y no por su mecanismo diurético estrictamente, y capaz que con eso ya lo lograrían. Pero capaz que sí, si ustedes hacen una correcta monitorización del tratamiento, aún seleccionando nitroglicerina, no estaría tampoco tan mal. Es verdad sí que hay que tener un poco de cuidado porque el manejo tanto en agudo como en crónico, pero particularmente en agudo, de la descompensación de la insuficiencia cardíaca, básicamente es los puntos que usted llamaría modular farmacológicamente son los 3 determinantes del gasto cardíaco que ustedes un poco lo mencionaron, ¿no? La precarga, la poscarga y la contractilidad. Acá de la contractilidad no hablaron, porque en realidad el paciente no tenía elementos de bajo gasto, capaz que ahí no hay que meternos. Pero bueno, un poco ahí estarían manejando ambas cosas, ¿no? La precarga y la poscarga con furosemida y nitroglicerina, y capaz que eventualmente, si el paciente estaba mal perfundido, hipotenso o algo, la nitroglicerina ahí sí obviamente que no estaría recomendada. Pero en realidad siempre, con cualquier conducta terapéutica que ustedes tomen, monitorícenlo y creo que van a estar bien. O sea, no le pongan nitroglicerina y váyanse. Creo que con eso creo que es suficiente. Y después, creo que no tengo que ir más, déjenme ver. Sí, cuando hablaban del tratamiento crónico, estuvieron bien, en realidad no voy a entrar mucho en eso porque es más un tema del año que viene. Dijeron que si tenía tos por los señores de la enzima comercial angiotensina, por IECA, se lo iban a sacar porque tiene POC. Ahí creo que mezclaron ahí las cosas. Se saca porque es una tos persistente y molesta, y creo que tenga o no tenga POC, creo que ahí no juega. No sé mucho por qué lo mencionaron, pero está. Y después lo otro, cuando hablan de los antibióticos, y que pongan ahí la parte de los antibióticos, este paciente estamos de acuerdo que no hay que tratarlo con antibióticos, está colonizado y no hay que hacer nada. O sea, que creo que ustedes lo dejaron bien claro. Lo que sí les permite a ustedes es tomar medidas de aislamiento, de contacto, que eso creo que no lo mencioné. Sí lo pusieron ahí, perdón, está subrayado, mala mía. Y bueno, lo que sí les permite, si ustedes después tienen que iniciar un tratamiento empírico, tener presente que el paciente está colonizado con este microorganismo. Que no quiere decir que después la infección que vaya a tener sea necesariamente por este microorganismo. Entonces, capaz que si el paciente tiene fiebre, también una estrategia racional sería buscar cultivos, buscar el sitio de infección y no necesariamente iniciar esta estrategia terapéutica que ustedes pusieron, que primero que no está disponible en Uruguay, Astionam y Avibactam en combinación. Lo que tenemos disponible en Uruguay es Astionam solo y la combinación de ceftazidima y Avibactam, que no está en el PIAS, no está en el Programa Integral de Atención en Salud, entonces la gente lo tiene que pagar. Y aparte no está disponible tampoco en todas las instituciones del país. Entonces capaz que busquen cultivos, intenten identificar el microorganismo y hagan un tratamiento un poquito más, lo más posiblemente dirigido que sea, porque no necesariamente va a tener esta cepa, ¿no? como causante de la infección. Y después de abajo pusieron algo que eso no me gustó mucho, pero que creo que hace a la discusión y al proceso de aprendizaje de esta instancia, no les va a sacar puntos ni nada, se lo comento como a colación, que pusieron que estas opciones ustedes las descartan porque no abordan el mecanismo de resistencia de las metalo-beta-lactamasas, aunque sean sensibles, y la realidad es que ustedes lo que van a hacer después es, frente a no tener alternativas a las metalo-beta-lactamasa, supongamos que en su institución no hay Astionam, Avibactam, ni ceftazidima, Avibactam, van a usar alternativas que escapan este mecanismo de resistencia que ustedes mencionaron. Las alternativas son esas que pusieron: aminoglucósidos, ciprofloxacina, tigecyclina, colistina, y posiblemente ahí tengan que combinar
porque en realidad la eficacia en comparación con beta-lactámicos es menor, pero a su vez, generalmente los dejamos más como de segunda o tercera línea, sobre todo por su toxicidad, y que ahí los beta-lactámicos ganan un poquito de terreno en menor riesgo. Pero, de hecho, ustedes lo ponen ahí, se reservan como en coadministración, o según el foco, eso no es para entrar ahora, me parece, pero está. No es por el mecanismo de resistencia, de hecho, ustedes lo usan porque no tienen resistencia a las metalo-beta-lactamasas. No sé si se entendió lo que quise transmitir. Y alguien levantó la mano, no sé quién fue, y la bajó. Fui yo, pero ya está. Era eso, que como que lo había aclarado, o sea, eso, que no era de primera línea, pero no es como que lo Ahí va, descartemos, dependía mucho del foco. Y el tema de ahí la va, paraclínica también lo habíamos, no, capaz no dijimos tanto a profundidad, un poco por el tiempo, pero sí el ujú, tema de tomar un cultivo, el ahí sitio va, de infección, y bueno, pero era eso, ¿no? ahí va. Pero está así, no hay que tratar a este paciente con antibióticos, ahora por lo menos. Después estuvieron bien, nada más. Y un comentario en cuanto al tiempo, cuando lo practicábamos no llegábamos a 20, pero bueno, los nervios a veces juegan un poco en contra y No, no capaz pasa por eso nada, fue que pero nos eso pasamos. está bien. Lo mencionamos porque es parte de la evaluación y de la actividad en su desarrollo y crecimiento profesional. Y no sé si alguno de los docentes quiere agregar algo más. ¿Falta alguna cosa, no? Sí, yo nada, comentarles solamente de la parte de la interpretación esta del hisopado rectal y de la colonización, me parece que estuvo bien. Nada, adhiero a estos comentarios que decía Estefano sobre las opciones terapéuticas. No era el objetivo tampoco que ustedes hablen de estas cosas, sino que nada, se centraran sobre todo en eso, en las medidas de aislamiento y de contacto, que estuvo bien interpretada, y también estuvo bien interpretado el mecanismo de resistencia y el perfil y todo eso, así que me pareció bien. Y además la presentación me pareció que estaba como muy ordenada. Sí, creo que ya de por sí la historia tiene mucha información y a veces es como medio difícil jerarquizar, pero me pareció que estuvo bien y que sobre todo se pudo seguir. O sea, para alguien que no estaba en el tema o que no había leído el caso, igualmente se podía seguir, y eso me pareció que estuvo bien. Así que, nada, de mi parte eso nomás. Gracias. ¿Cómo están? Bueno, por mi parte, nada, en realidad la parte de fisiología cero, pero la verdad que me pareció muy disfrutable. Sí, la presentación, me gustó escucharlos bastante, cómo explicaban las cosas, y bueno, también las devoluciones me gustaron bastante, así que me gustó mucho, Ulises. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con el tercero. ¿Comenzó? Dale nomás. Sí, sí. Bien. Bueno, en el caso F nos tocó un hombre de 45 años con VIH, diagnosticado hace 2 meses, sin estudios ni TAR, con una pérdida ponderal de aproximadamente 10 kilogramos, que consultó por movimientos anormales, tras una caída con movimientos tónico-clónicos generalizados sin la pérdida de conocimiento. Durante la hospitalización presentó fiebre de 38 grados, una cefalea intensa retroocular opresiva, con confusión fluctuante y debilidad del hemiscuerpo izquierdo. El paciente estuvo luego consciente, orientado en tiempo y espacio, pero de manera fluctuante. Estaba bradilálico, bradicíctico, bradicinético, con una hemiparesia izquierda a predominio braquial. Y durante el ingreso presentó una crisis epiléptica focal, sin generalización secundaria. Bueno, a modo de introducción, el VIH es un retrovirus de ARN de cadena simple que infecta a los linfocitos TCD4, los monocitos y células dendríticas, y este se integra en el genoma del huésped. En su fase aguda, la viremia está muy alta y baja transitoriamente los CD4, que luego tienen un repunte.
que la viremia va a ir aumentando hasta alcanzar una meseta o un set point. Este set point es el que define el pronóstico del paciente, puesto que más alto esté la viremia, más rápido van a bajar los linfocitos TCD4. Y luego en su fase crónica vamos a tener una inflamación persistente y un descenso gradual de los linfocitos TCD4. Estos linfocitos van a ir descendiendo. Cuando está por debajo de los 200 células por milímetros cúbicos, vamos a estar como en la etapa más grave de esta patología, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y en este momento hay un alto riesgo de infecciones oportunistas. Entre el tipo de infecciones oportunistas que se pueden presentar cuando el paciente se encuentra en esta situación es la reactivación de infecciones neurotrópicas, como vendría siendo una infección latente de de toxoplasmosis, que puede generar una neurotoxoplasmosis, que vendría siendo la causa más frecuente de lesiones ocupantes en pacientes que tenían serologías de IgG positivas previamente. Bien, pasando a la parte de los resultados de la paraclínica que fueron proporcionados, en primer lugar tenemos el recuento de CD4, el linfocito CD4, que en realidad se hace por dos motivos fundamentales, que uno sería evaluar, el sistema inmunológico del paciente. Como bien dijo el compañero, este virus infecta principalmente a los linfocitos TCD4, que en realidad estas células son importantes tanto para coordinar y orquestar lo que es la respuesta inmune. Entonces el recuento va a reflejar cuán comprometida va a estar la respuesta inmune de este paciente, y por otra parte claramente va a guiar a la toma de decisiones tanto terapéuticas, clínicas como la profilaxis también. Teniendo en cuenta los valores de referencia mencionados anteriormente, y nuestro paciente resultó tener 96 por milímetros cúbicos, lo que lo posiciona en realidad en una inmunodeficiencia avanzada, con la respuesta celular gravemente comprometida y con una alta probabilidad de pasar justamente infecciones oportunistas. Por otra parte, tenemos el recuento de la carga viral que se realizó a través de una PCR en tiempo real, una PCR cuantitativa, donde se cuantificó el número de copias del ARN viral en plasma, y esto sirve para hacer un seguimiento en el paciente y también para predecir la evolución del mismo. Y nuestro paciente en este caso tuvo un recuento de 82.238 copias por mililitro, lo que en realidad es una carga viral alta, no suprimida, una infección no suprimida, y que también tiene un alto riesgo de transmisión. Por otra parte, siguiente, tenemos la velocidad de eritrosedimentación, que es un marcador inespecífico tanto de infección como inflamación, donde sirve para detectar infecciones activas y también para monitorizar la evolución de la inflamación de los pacientes. Entonces, teniendo en cuenta que un valor normal en un hombre menor de 50 años sería menor a 15 milímetros hora, y que este paciente resultó tener 36 milímetros hora como resultado, lo que sugiere es la presencia justamente de una infección o una inflamación. Bien, y por último tenemos lo que sería la serología para toxoplasma gónico. Acá es importante destacar que no debería realizarse conceptualmente en pacientes inmunodeprimidos por la probabilidad de que sea falso o negativo, aunque esté cursando la infección. Pero en caso de realizarlo y que sea positivo o reactivo, va a apoyar al diagnóstico de neurotoxoplasmosis, y por el contrario, si es negativo, no se va a descartar la posibilidad. En este caso, nuestro paciente, se realizó a través de una técnica de ELISA y el resultado fue IgG reactiva, 300 unidades internacionales por mililitro, IgM no reactiva, y este perfil en realidad indica de una infección pasada sin indicios de una nueva infección reciente, ¿no? Y por último, también destacar que la mayoría de los casos de neurotoxoplasmosis asociados a VIH se deben en realidad a una reactivación de un quiste latente, algo previo, una infección previa, entonces es normal encontrar IgM no reactiva. Bueno, ahora seguimos con la tomografía, que podemos ver diferentes lesiones hipodensas tanto en la imagen de la derecha, donde vemos en el lóbulo frontal, y en la imagen de la izquierda lo observamos en el lóbulo parietal. Alrededor de esas lesiones observamos áreas hipocoloreadas, que son edemas perilesionales, que lo que ocasiona es un efecto de masa. ¿Y qué es un efecto de masa? Un efecto de masa son lesiones intracraneales que lo que ocasionan es tanto la compresión como el desplazamiento de las estructuras adyacentes, como en este caso puede ser la compresión de los ventrículos y el desplazamiento de la línea media, que lo que va a ocasionar es un aumento de la presión intracraneal.
Esto sugiere, o sea, estas lesiones ocupantes de espacio, el edema y el desplazamiento de la línea media es lo que ocasiona todos los síntomas neurológicos del paciente. Bueno, otra de la paraclínica proporcionada fueron las resonancias magnéticas, donde tenemos una resonancia simple, sin contraste, y una con contraste. Empezando con la simple, se pueden ver dos lesiones supratentoriales, una frontal izquierda y una frontoparietal derecha. Ambas lesiones están marcadas en las imágenes con las flechas rojas y podemos ver que son lesiones de tipo nodulares, con bordes irregulares, y ambas se acompañan de un edema perilesional que lo vemos en blanco en las imágenes. Este edema también y las lesiones generan el desplazamiento de masa, el desplazamiento de la línea media y el efecto de masa que se comentó previamente, que lo vemos en las imágenes de abajo. Un poco correlacionándolo con la clínica, podemos relacionar la lesión frontoparietal derecha con la debilidad izquierda, predominio braquial, después la lesión frontal izquierda con la bradilalia, la bradicícula y la bradicinesia, la irritación cortical con las crisis epilépticas y la hipertensión endocraniana por efecto de masa y edema con la cefalea intensa. Bueno, ahora en la resonancia magnética con gadolinio, que es el contraste, se ven nuevamente las lesiones, que en este caso lo que vemos es el realce en anillo, con un anillo irregular, que se ve en blanco en las imágenes, y presentan un centro necrótico. Entonces es un patrón bastante típico de la neurotoxoplasmosis, y bueno, nos permite también estas imágenes poder descartar otros diagnósticos que se habían planteado previamente, como por ejemplo el linfoma primario, la metástasis y el glioblastoma. Entonces, bueno, las resonancias son compatibles con una neurotoxoplasmosis cerebral. Acá podemos ver el resultado de la gasometría arterial y vemos que el paciente tiene una alcalosis respiratoria leve, porque vemos el valor de pH que está alcalino de 7,47, también la presión arterial de dióxido de carbono que está disminuida es de 31, y el bicarbonato que dentro de su rango está en el límite inferior, que es de 22. La causa más probable de esta alcalosis es que sea debido a una hiperventilación que puede ser causada por dolor, fiebre, ansiedad, o en este paciente puede ser como una respuesta a la presión intracraneal que está aumentada. Esa disminución de la presión arterial de dióxido de carbono va a generar una vasoconstricción cerebral que va a llevar a que disminuya de forma transitoria la presión intracraneana, y eso explica por qué la hiperventilación a veces se da como una respuesta espontánea por parte del paciente, pero esto no es una estrategia terapéutica sostenida porque lo que hace es reducir el flujo sanguíneo cerebral, entonces aumenta el riesgo de hipoperfusión e isquemia. Y después el valor de la presión arterial de oxígeno vemos que es de 95 milímetros de mercurio, por lo tanto es normal, así que el paciente no tiene una acidosis metabólica. Y por otro lado tenemos el ionograma, tiene un sodio de 131 mil equivalentes litros, que corresponde a una hiponatremia leve, y un potasio de 4, que es normal. Esa hiponatremia leve lo que hace es disminuir la osmolaridad plasmática, entonces facilita el movimiento del agua hacia el parénquima cerebral, por lo tanto puede aumentar la presión intracraneana por la generación de edemas. La causa más probable de esto es que sea un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética debido a una lesión neurológica, o sea, secundaria a una lesión neurológica. Esto puede ser disparado por diversos factores. En el caso de nuestro paciente, estos factores los disparadores más importantes vendrían a ser la neurotoxoplasmosis y las crisis epilépticas. Y en cuanto al estado ácido-base, vemos que el paciente tiene dos fuerzas opuestas. Por un lado, como mencioné en la gasometría, tiene la alcalosis respiratoria por hiperventilación que baja transitoriamente la presión intracraneana, y tiene una hiponatremia que favorece el aumento de la presión intracraneana por edema. Entonces, en conjunto, el balance intracraneano es inestable. Bueno, en cuanto a la conducta del tratamiento como tal, si bien el diagnóstico etiológico definitivo va a ser por anatomía patológica, lo que encontramos en la paraclínica y en la clínica nos van a justificar el inicio inmediato y rápido de lo que va a ser el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es retrasar
Bueno, sí, nosotros queremos evitar y retrasar problemas con el caso de morbimortalidad o algunas lesiones o deterioro neurológico. Entonces, nuestro tratamiento se va a basar en un algoritmo diagnóstico, como está ahí, de entre 10 a 14 días, que luego de eso, si no se funciona el tratamiento, se va a hacer un replanteo diagnóstico. Bueno, después, el tratamiento como tal en sí, vamos a utilizar las pautas de lo que es el triángulo de Davis, ¿sí? Y nos vamos a basar obviamente, en lo que va a ser el Toxoplasma gondii, y para ello, bueno, es un parásito que genera lesiones en el parénquima cerebral de tipo acceso, y lo que nosotros queremos es que penetrar la barrera hematoencefálica y también el parénquima. Entonces, uno de los tratamientos, y también un efecto que sería bactericida, que es para matar el parásito como tal. Entonces, uno de estos esquemas farmacológicos, utilizar un inhibidor de hidroxapatoroductasa y también de lo que va a ser una sulfamida, o sea, un inhibidor del ácido fólico. Entonces, en cuanto al toxoplasma, ¿qué pasa por qué esto? Porque el Toxoplasma gondii depende muchísimo del ácido fólico. ¿Para qué? Para replicar su ADN y así poder replicar, o sea, copiar su ADN, después replicarse y así dividirse en la forma de taquizoito, que es la que le va a dar que es la que causa el encefalitis, digamos. Entonces también vamos a hablar de que este blanco terapéutico, de lo que es, nos va a formar o nos va a dar una selectividad. ¿Qué me refiero con una selectividad frente al parásito? Que, por ejemplo, va a actuar frente a la enzima de hidrofolato reductasa y por lo tanto no nos va a afectar a nosotros demasiado, digamos, porque nosotros no dependemos de esta enzima para adquirir ese ácido fólico. Entonces, el esquema clásico de lo que es el tratamiento para neurotoxoplasmosis se basa en lo que es la pirimetamina y la sulfadiazina más un ácido fólico. En nuestra elección, nosotros preferimos, y vamos a hablar del trimetoprim sulfametazol, que es otro tipo de antibiótico del mismo grupo farmacológico. Por ejemplo, el sulfametoxazol es una sulfamida y el trimetoprim un inhibidor de la hidrofolato reductasa. Y bueno, ahora enseguida vamos a explicar por qué preferimos estos antibióticos. Bueno, entonces, considerando la evidencia disponible, ambos tratamientos muestran eficacia clínica, respuesta radiológica y seguridad similar. Sin embargo, nosotros, como ya dijo mi compañero, elegimos el trimetoprim sulfametoxazol, que tiene varias ventajas prácticas, especialmente cuando necesitamos actuar en el sistema nervioso central, como es en nuestro caso. Este fármaco presenta una administración simplificada, digamos, porque requiere menos comprimidos, su dosificación es sencilla y lo más importante es que existe una formulación intravenosa, que es la forma en la que nosotros le vamos a dar el fármaco a nuestro paciente. Esto permite, la formulación intravenosa permite empezar el tratamiento de manera inmediata en pacientes graves o que los que no puedan tomar por vía oral. Por vía intravenosa, el trimetoprim sulfametoxazol mantiene su mecanismo de acción, pero la farmacocinética se adapta a cuadros más severos. Es más accesible, existen múltiples presentaciones genéricas, lo que abarata costos y mejora disponibilidad. A su vez, algo muy importante es que aporta cobertura adicional, es decir, con el mismo fármaco podemos prevenir otras infecciones bacterianas, por ejemplo, la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Bueno, entonces la facilidad de uso de este tratamiento permite también comenzar tempranamente el tratamiento antirretroviral, lo que se relaciona con una mejor supervivencia en personas con VIH y una menor incidencia en infecciones oportunistas. Bueno, pasando ahora a la farmacocinética, este fármaco se absorbe con rapidez por vía oral, alcanzando una biodisponibilidad del 70 al 90%, y bueno, como ya nombré, se puede administrar de vía intravenosa, que tiene una biodisponibilidad del 100%. La distribución presenta una amplia distribución tisular, incluyendo el líquido cefalorraquídeo, lo que permite su acción en el sistema nervioso central, que es lo que, como ya nombré, es lo que nosotros necesitamos en este caso. Tiende a concentrarse en el hígado, donde participa la circulación enterohepática, y bueno, su unión a proteínas es variable entre un 22 y un 98%, lo que influye en la fracción libre y activa del fármaco.
El fármaco se va a metabolizar en el hígado y tanto el fármaco como sus metabolitos van a eliminarse a través de la orina. Y al ser justamente esta subida de excreción, hay que vigilar la función renal, la creatinina y el potasio. Para el caso de neurotoxoplasmosis, las dosis a utilizar son de 5 miligramos por kilo de trimethoprim y 25 miligramos por kilo de sulfametoxazol cada 12 horas. Y bueno, la administración puede ser tanto bioral como intravenosa y el tratamiento va a durar entre 6 a 8 semanas según la respuesta del paciente. Consideramos una buena respuesta al tratamiento cuando hay una mejora de los síntomas en la primera semana, que por lo general el 50% de los pacientes ya presenta mejora a los 3 días. Y en cuanto a la neuroimagen, esperaríamos ver una reducción de las lesiones a los 14 días aproximadamente. Con respecto al tratamiento antirretroviral, no recomendamos iniciar de forma inmediata porque hay un riesgo de aumentar la respuesta inflamatoria y podemos generar complicaciones como el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, pero en realidad no recomendamos suspenderlo definitivamente, sino que hay que esperar hasta que las condiciones sean seguras para el paciente. Y bueno, para reducir el edema que está produciendo la hipertensión endocraniana, vamos a recomendar el uso de corticoides, que por ejemplo podemos usar la dexametasona, pero este uso de corticoides también tiene que ser corto y prudente porque puede alterar las imágenes, que son las que vamos a usar, las imágenes para ver la evolución del paciente. En cuanto a la punción lumbar, también recomendamos evitarla porque puede haber un riesgo de herniación justamente por el efecto de masa y por el desplazamiento de la línea media. Y bueno, y en cuanto a los soportes adicionales, recomendamos corregir eventualmente la hiponatremia, que bueno, esta corrección va a depender de la causa que esté originando, que puede ser, por ejemplo, el síndrome de secreción inadecuada de ADH o el síndrome de pérdida de sal cerebral. Y bueno, esta corrección tiene que ser de forma gradual y cuidadosa, no puede ser, tenemos que evitar los cambios rápidos. Y para el manejo de las crisis, el uso de anticonvulsivantes también es importante, que por ejemplo podemos usar el levetiracetam. Y por último, el control conjunto con infectología y con neurocirugía para ver, para evaluar al paciente y bueno, y recomendar otras alternativas si corresponde. Bueno, y como conclusión, es un paciente con VIH sin un tratamiento antirretroviral que presenta una inmunosupresión severa y una alta carga viral para VIH. La clínica neurológica que el paciente, más IgG antitoxo positiva en inmunosupresión, nos orienta a una reactivación de este patógeno. La neuroimagen, que son las lesiones múltiples con realce en anillo, el edema y el desplazamiento de la línea media, es un patrón típico de neurotoxoplasmosis. Después, la vez elevada apoya el cuadro infeccioso y la hiponatremia puede aumentar la hipertensión endocraniana. El diagnóstico integrador sería una neurotoxoplasmosis con efecto de masa en contexto de una inmunodepresión severa. La conducta sería tratar el patógeno con trimethoprim sulfametoxazol, los corticoides usarlos para el efecto de masa y la corrección osmótica con solución salina según el perfil electrolítico. Muy bien. Bueno, muy bien. Toma la palabra, con permiso. Muy bien, Ulises. De la parte de parásito me gustó. Tal vez que haga un poco más de toxo como agente, ¿no? Toxo como un ciclo o algo. ¿Ustedes cómo confirmarían la etiología en este caso? ¿Cómo creen que se Por puede anatomía confirmar? ¿Cómo ve la patológica gente? es. ¿Cómo, perdón? Una biopsia cerebral es como el que confirma Bien, la perfecto. gente. Es decir, no quiero que queden con esa nerviosa cerebral, pero me gusta hacer esta pregunta porque ya volviendo a algo más básico, está de más lo caso clínico, pero volviendo a algo más básico, eh,
que ese es el tema con Toxo. O sea, nosotros no vamos a buscar nada en materia, ni ningún copro, ni nada. Eso es en los felinos. Bien, eso es en los felinos definitivos. Eso no lo vemos nosotros. El diagnóstico etiológico nunca, básicamente, se realiza. Está más que claro, a no ser que una lesión única, que queden dudas y hagan una biopsia por algo puntual y vean que efectivamente era Toxo, pero en realidad no. ¿Está? Quería quedarme con eso para preguntar, y ya que no hicieron como una presentación de la gente en sí, más básica, para ver cómo están parados en cuanto a la gente, y está perfecto. Bien. La serología sí se realiza. Es verdad que puede llegar a falsear en un bajo porcentaje, tal vez que no ignorable, pero se realiza. Bien. Eh, y bueno, es como ustedes dicen, es una alta sospecha clínica con las imágenes, y bueno, vamos con esa imagen de control, a ver cómo evoluciona, ¿sí? Pero bueno, no mucho más. Tampoco quiero marearlos con estas cosas, pero nada. Estuvo muy bien. Tal vez que faltó más hablar de lo básico, ¿no? Base científica de la patología, hablar más de la gente que es toxo, tal, el ciclo. Pero está. Eso por mi parte. Bien la presentación, ¿sí? Bien, gracias. 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 Yo Capaz que voy a hago. ser breve. No sé si Dale, dale. quiere que. Lo mío es muy cortito en realidad porque no hay mucho de bacteria en este caso. Primero, felicitarlos porque me pareció muy linda la presentación y me pareció que estaba bien ordenada y también fácil de seguir en cómo la organizaron, esquemática, y eso me pareció muy bueno. Y nada, después la presentación del caso del VIH, de esa parte introductoria que hicieron y la interpretación del diagnóstico de VIH de la paraclínica me pareció que estuvo muy bien. Así que por mi parte, felicitarlos nomás. Yo de Gracias. fisiopatología tenía un comentario también, nomás me parece que estuvo bien la parte que analizaron, que fue la de la alcalosis respiratoria. Bueno, el diagnóstico y el análisis de la alteración ácido-base estuvo bien. Yo lo único que es un concepto que también surgió en el grupo de la tarde de hoy, que es que como que ustedes proponen que la hiperventilación y la alcalosis respiratoria sea consecuencia del aumento de la presión intracraneana. Eso, la verdad es que no, se ve que es un concepto que está en algún lado, no sé, yo no lo leí en ningún lado, no tengo noción de que haya un reflejo, como sí existe, por ejemplo, el reflejo de Cushing, bueno, que es un reflejo hemodinámico entre el aumento de la presión intracraneana y una descarga adrenérgica enorme. Hay una vasoconstricción que, bueno, favorece la cascada vasoconstrictora a nivel cerebral y el descenso de la PIC. Pero para la hiperventilación, no. De hecho, un paciente este paciente igual tiene síntomas neurológicos, probablemente no tenga una hipertensión intracraniana descompensada aguda, tiene mucho de crónico y bueno, y se presentaba con una letargia y no estaba en coma ni nada, pero en un paciente, en cualquier paciente que tenga hipertensión endocraniana descompensada, probablemente lo que puedan encontrar es un patrón de forma espontánea, digamos, que no esté ventilado todavía, un patrón respiratorio irregular e incluso apneas. Pero hiperventilación, no sé, yo por lo menos no lo leí en ningún lado así. La hiperventilación sí nos sirve, o sea, como medida terapéutica. En la medida, si el paciente se está intubado y ventilado, bueno, aumentar el volumen corriente o aumentar la frecuencia respiratoria puede favorecer, obviamente, el descenso de la PCO2 y por ende, bueno, lograr una vasoconstricción cerebral. Ustedes, eso como bien lo dijeron, la PCO2 es un vasodilatador cerebral, el dióxido de carbono, y que sus descensos en sangre van a generar una vasoconstricción y probablemente puedan lograr descender la presión intracraneana. De hecho, es una de las medidas que se utilizan en la clínica para manejar, para tratar de corregir la hipertensión intracraneana descompensada. Como medida terapéutica y el razonamiento fisiopatológico en eso está bien, pero que exista un reflejo endógeno desencadenado y genere una hiperventilación espontánea como causa la PIC, no, no sé, no lo. Por lo menos yo, y hoy, después que surgió el grupo de la tarde, lo fui a buscar y no encontré en ningún lado tampoco que exista ese reflejo. Así que bueno, capaz que es un error conceptual que se fue arrastrando, o bueno, lo,
se podrá discutir, pero no en la presentación, digamos, definitiva que suban, yo ese argumento, no sé si lo pusieron en el texto específicamente, pero bueno, no lo pondría como lo explicaron. ¿Se entiende? Sí, y el resto, tipo, por ejemplo, o sea, ¿qué podría ser el desencadenante de ese aumento o sea, de la Bueno, disminución del CO2? está Perdón. bien, perfecto, tenés muchas causas. Es un paciente que tiene fiebre, ¿no? Es un paciente que acaba de convulsivar recién, dice que tuvo una crisis tónico-clónica, esas son, me parece que las dos principales causas para que el paciente esté hiperventilando y tenga una alcalosis respiratoria. Y bueno, después puede haber otras causas, ¿no? El dolor, la ansiedad, bueno, puede haber otras causas que generen que hiperventile, pero la fiebre y la compulsión seguro son dos de las que yo diría como más probables que estén causando ahí. Bien, entonces sería modificar eso en realidad, o sea, más que Me nada el parece que aumento de la sí. hipertensión. Bien, Exacto, lo que dice PIC, ahí lo borraría y dejaría el resto. bien. ¿Ah? Si El querés, resto, mira, muy bien. Sí. Yo lo que había encontrado, eso de que sucedía como respuesta al aumento de la presión, había visto como que al aumentar la presión, medio como que se aumentaba también la presión sobre estas estructuras donde estaba el centro Sí. regulatorio, y medio que por eso sucedía, y por eso lo puse. Pero Sí, bueno, capaz sobre el está mal. trombocefálico en hipertensión descompensada, que probablemente no sea la que tenga este paciente, estos ya son cosas más clínicas, capaz que no, pero tal, aprovecho para... probablemente puede haber efectos sobre el tronco, sobre el bulbo raquídeo y sobre los centros de la ventilación, pero no necesariamente dar un patrón de hiperventilación. Puede ser, como le decía, hay ciertos patrones de ventilación irregular que se describen en el paciente de neurogravedad y después puede haber hipopnea, apnea incluso. Pero bueno, no sé, que si hay algún otro mecanismo que es reflejo que genere hiperventilación, yo por lo menos lo desconozco. En todo caso, igual más allá de eso, en esta historia me parece que no es lo más importante como causa de alcalosis respiratoria, sino que son las otras que mencionábamos recién. Dale, gracias. Bueno, nada, eso eran los comentarios de fisiopatología, pero bueno, muy linda la presentación también, adhiero a los comentarios. Bueno, hablo yo de farmacología. En realidad poca cosa. Me gustó la presentación, también estuvo ordenada, estuvo coherente cómo fueron encarando un poco el abordaje diagnóstico y terapéutico. Y el perfil farmacológico del cotrimoxazol, de la combinación de metrozol y sulfametazol, estuvo completo. No era mucha cosa en realidad. Estuvieron bien. Gracias. 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 No sé si queda algún docente por participar, por comentar. No, ya estamos todos. Así que, Bien. nada, chiquilines, gracias a todos por las presentaciones y bueno, estaremos subiendo las notas en los próximos días. Muchas gracias, estuvieron muy bien. Todos y todas. Una pregunta. La presentación hay que subir en la parte que está en EVA. Con Sí, estas tiene un correcciones. espacio. Bien, Exacto. con la corrección que hicieron. Bien, todos los del grupo. Bien, muchas Sí, gracias. cada uno de los del grupo sube la presentación corregida. Bueno, muchas gracias, chiquilines. Salen ustedes y nos quedamos los docentes, ¿sí? En la sala. Dale, muchas gracias. Chao. Chao.